Muy buenos días, amada iglesia. En esta mañana les saludamos. Gracias una vez más por estar al pendiente de Radio Oración. Esta es la voz del corazón de Dios. Usted que nos sintoniza en cualquier parte de la nación, le damos muchas gracias por estar con nosotros en este día. Un día, bueno, ya miércoles a mitad de semana, siendo las 9 de la mañana aquí en este estado, Carolina del Norte, 9:06. Así es que le damos gracias a usted que lo hace posible por estar con nosotros en este tiempo, un tiempo de alabanza, de oración, pero también podemos escuchar la palabra que nos trae vida y trae beneficio para cada uno de nosotros. Y bueno, desde la ciudad de Monterrey, el pastor Natividad Ramos, que siempre estará con nosotros estos días, lunes, miércoles y viernes, a partir de las 9 a 10 de la mañana, tiempo nuestro. También queremos agradecer a nuestro hermano Gamaliel en la ciudad de Nueva York, retransmitiendo esta programación a través de Radio Oasis Espiritual, y a cada uno de ustedes que también están en cualquier parte de la nación americana, tanto como en Latinoamérica, escuchando, sintonizando esta radio. Esperemos que sea de bendición para su vida, como lo ha sido para nuestra vida. Así es que, bueno, le agradecemos infinitamente la oportunidad que se nos da. Cada tiempo que se dice la palabra es para edificación y también para poder seguir adelante en lo que estamos haciendo en esta obra. Bueno, le dejamos los micrófonos al pastor Natividad Ramos. Pastor, muy buenos días, adelante, y gracias una vez más por estar con nosotros. Muy buenos días, hermano Isaí, muy buenos días, hermanos del auditorio. Con gozo desde acá, desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, participamos con ustedes con la expectación de que las cosas que hemos de reflexionar nos den una idea más clara de lo que es la grandeza de este evangelio, glorioso evangelio de Jesucristo. Usted sabe, estamos hablando de la carta que el apóstol Pablo escribió a los romanos, una iglesia que él no fundó, que al parecer no la conocía, pero que privilegió regalándole esta joya de gran precio como es la carta a los romanos, que fue soporte para la reforma que se hizo allá por los años 1500, reforma a la que no podemos conceder que se dé un paso hacia atrás. Y una carta donde plantea formalmente que el hombre se justifica con Dios solamente por la fe, es decir, creyendo en la persona de Jesucristo y de ninguna otra manera. Sin embargo, el apóstol escribe a los dos grandes grupos que constituyen la raza humana, que son el mundo gentil y el mundo judío. Y ha de plantearles a ellos esta cuestión de la salvación por la fe en Cristo. Pero definitivamente primero habría que convencerlos que unos y otros necesitaban esa salvación por la fe, demostrándoles que ellos eran culpables ante Dios. Y hemos dicho los dos, tanto gentiles como judíos, tenían su propia versión del por qué no podían ser ellos considerados culpables. Y esta mañana voy a leer para ustedes, seguimos en el capítulo 2, y lo retomo donde dejamos las cosas en el mensaje pasado, que es en el versículo 17, y lo voy a leer hasta el 29. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y estás reposado en la ley y te glorías en Dios y sabes su voluntad y apruebas lo mejor, instruido por la ley, y confías. Pablo usa muchas veces esta palabra confiarse. Confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, enseñador de los que no saben, maestro de niños, que tienes la forma de la ciencia
y de la verdad en la ley. Tú pues, que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque el nombre de Dios, y esta es una acusación bastante dura, el nombre de Dios es blasfemado por causa de ustedes, los judíos. Por eso lo blasfeman los gentiles por culpa de ustedes. Como está escrito, ¿sí? Porque la circuncisión en verdad aprovecha si guardares la ley. Mas si eres rebelde a la ley, tu circuncisión es hecha incircuncisión. De manera que si el incircunciso guardare las justicias de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión por circuncisión? Y lo que de su natural es incircunciso, guardando perfectamente la ley, te juzgará a ti, que con la letra y con la circuncisión eres rebelde a la ley. Porque no es judío el que lo es en manifiesto, ni la circuncisión es la que es en manifiesto en la carne, mas es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no es de los hombres, sino de Dios. Contundentes declaraciones del apóstol, pero yo quiero hacer aquí una acotación. En realidad, ya he presentado que el apóstol Pablo, con argumentos irrebatibles, con pruebas, demostró a los gentiles que falseaban las cosas al decir que ellos nada sabían de Dios. Y entonces el apóstol Pablo les habrá de demostrar si conocieron a Dios, si tienen información, cosa de la que no vuelvo a hablar porque ya la planteé y creo que es suficiente. De tal manera que le habrá de decir, eres inexcusable. No alegues ignorancia y pensando que en tu ignorancia no habrá manera en que a ti te juzguen, que porque tú no conoces la ley, que porque a ti Dios no te dio esa información. Sin embargo, ya que ha condenado a los gentiles, sentándolos en el banquillo del acusado, yo quiero que usted vea esta cuestión cuando él se dirige al pueblo judío, y creo que estratégicamente es muy propio para que los gentiles no se sintieran como los únicos acusados, sino que ahora al ver que también los judíos, con todo y lo que tenían de la ley, el apóstol los hacía culpables, entonces eso cambiaba sin duda la forma de entender lo que el apóstol Pablo lo está diciendo. No es alguien que viene contra el mundo gentil para arrasarlo, sino es alguien que pone a los dos grupos y los demuestra que son responsables y que son acusables ante el tribunal de Dios. Así que la carta del apóstol Pablo a los romanos, ¿se acuerdan que dije que era un yo acuso, pero un yo acuso a todos los hombres de haber deshonrado a Dios, agraviado a Dios, por lo que ha venido de probar que judíos y gentiles son reos ante la justicia divina, por lo que hace la conclusión más categórica. Un veredicto lapidario. No hay justo, ni aún uno. Y si no hay un solo justo, quiere decir que todos son sujetos de ser justificados. Así que, sin embargo,
La ignorancia que alegaban los gentiles fue afrontada por el apóstol Pablo para demostrarles que tenían una versión falsa. Y sin duda los judíos, en vista de lo que Pablo les ha estado diciendo a los judíos, bueno, pensarían que el apóstol tenía muy buenas razones, muy justificadas para llevar a los gentiles a ese tribunal. De alegar ignorancia, porque a ellos no se les había manifestado que ellos no habían tenido a Moisés, que para ellos no hubo un Sinaí ni un encuentro con Dios. Jamás habían recibido del Altísimo ningún manual de fe. Por lo tanto, ¿cómo nos va a juzgar? Es una buena pregunta. ¿En base a qué nos va a juzgar? Que Pablo les habrá de decir, bueno, los que sin ley pecaron, sin ley serán juzgados. ¿Pero en base a qué? Dijo, en base a su conciencia. Porque la conciencia es ley. De tal manera que el apóstol, vea usted cómo le cierra el paso por todos lados. Por lo tanto, ellos nada tenían que ver, dirían, con ese tribunal. Y Pablo entró en su propio territorio para desmantelar sus escondites y ponerlos a descubierto. Pero los judíos, por el contrario, tenían también su versión que los haría inmunes de ser ante la justicia, exentos de ser juzgados de pecado. Y pensaban que ellos menos que nadie, podían ser vistos como reos, como pecadores o como culpables. Que no es que ellos decían, a nosotros Dios nos privilegió. Y nos privilegió desde nuestro padre Abraham. Tuvimos un monte Sinaí. A nosotros nos habló. Y lo que es más, a nosotros nos hizo depositarios de la ley, guardianes de la ley. Y por lo tanto, sumando a todo eso, que somos verdaderos conocedores de la ley de Dios. Por lo tanto, nosotros no encontramos ninguna razón para no ser llamados justos. Pero Pablo está en grande y lo sorprende, ¿sí? Y al estimar que toda esa suma de cosas, de supuestos cosas a su favor, no les alcanzan para ser justificados, sino que han de quedar como reos ante la justicia divina. A esas alturas, Pablo le ha cerrado el paso a todo mundo y a todos los está declarando culpables. Vea, mi hermano, la estrategia tan extraordinaria de esta carta. Por eso, o eso nos llevaría a una pregunta obligada. Bueno, entonces, ¿cómo se justificará el hombre ante Dios? Y tenemos al descubierto el verdadero corazón de esta epístola, que el justo se justifica por la fe, que el hombre se justifica por la fe. Sí, pero los judíos eran huesos duros de roer, como luego se dice coloquialmente, y habrían de defender su territorio con fiereza y gritar: estás equivocado, Pablo. Nosotros somos justos y tenemos muy buenas razones. La primera, que la ley de Dios que nos dieron en el Sinaí, como nos hicieron depositarios de ese manual divino, nos distingue por sí mismo. Y segundo,
nosotros tenemos en nuestro cuerpo la señal de pacto, la circuncisión. Y que precisamente ahí nos quedamos en el versículo 17. He aquí, dice Pablo, sí, el 2:7, tú tienes el sobrenombre de judío y estás reposado en la ley y te glorías en Dios y sabes su voluntad y apruebas lo mejor instruido por la ley. Pablo no está diciendo, ustedes no son conocedores, no. Pablo está diciendo, ustedes se enorgullecen de ser judíos y se enorgullecen de la ley a la que, bueno, con toda verdad reconocen como la única norma de justicia. Y no estaban equivocados, porque la ley de Dios es justa, santa y buena. Y que ellos, si en algo eran conocedores, Pablo reconoce, no voy a entrar con ustedes a discutir el terreno del conocimiento, porque yo sé que ustedes son conocedores de cada detalle de la ley, de cada detalle de la ley. Y estoy pensando ahorita en que al hablar del mundo judío, que Pablo les dice, yo sé que ustedes son conocedores de la ley, pero no la guardan, no podemos pasar por alto que ese sería el mismo criterio que el apóstol habría de usar o usaría contra todos aquellos que se dicen conocedores de la Escritura y del Evangelio de Jesucristo y que usted no tiene nada que explicarles, que ellos le sacan un paso adelante a usted cuando usted los quiere ministrar, le van a decir, va, yo ya conozco todo eso. Y Pablo diría, sí, pero no guarda la palabra del Evangelio. O sea, porque si se lo aplicamos estrictamente a una versión a los judíos, estaríamos olvidando que el apóstol Pablo está hablándole al mundo en general. De tal manera, entonces, este punto, hay dos cosas en las que ellos se confiaban en el versículo 17. Uno, de ser judíos. Es que somos hijos de Abraham. Y eso se lo dijeron a Jesús 1000 veces. Y en ser conocedores de la ley. Pero Pablo era un gran estratega. Veamos cómo es que aborda esa cuestión de la ley. Porque aquí con Pablo nadie queda exento, ni usted, ni yo, ni nadie. Él pensó, aquí hay dos cosas que debo distinguir. Una cosa es el conocer. Y si entro con ellos a eso del conocimiento, pues ellos son irrebatibles, son conocedores. Pero los voy a llevar mejor, no al tribunal del conocer, sino los voy a llevar al terreno del hacer. Porque ellos conocen, pero no hacen. Y es allí, desde allí donde lanza su ataque más demoledor. ¿Sí? Lo dice el versículo 13, porque no los oidores de la ley son justos para con Dios, mas los hacedores de la ley serán justificados. Oiga, que por cierto, esa declaración, los hacedores de la ley serán justificados, no deja de establecer que si alguien guardara la ley, por supuesto que sería justificado. Y yo no quiero que se me adelante, pero no vaya a pensar, el hermano Ramos está proponiendo que hay otra forma de ser salvos. No, espérese tantito. Y establece el apóstol Pablo como primer premisa para desmantelarles toda su falsa esperanza. Le dice, los oidores de la ley, ¿sí? No los oidores de la ley necesariamente son justos. Ustedes sábado a sábado le escuchan, pero son los hacedores de la ley, y en eso del hacer la ley ustedes están totalmente deficientes y anémicos.
Y claro, cambie la palabra ley y ponga la palabra evangelio. Y verá que resultaría. Ustedes, los conocedores del evangelio, pero que no guardan este evangelio, ustedes no son gente que deja de estar sentado en el banco del acusado. Y usted sabe que en nuestras iglesias, en nuestro medio, hay demasiada gente que son verdaderos, son duchos en esto de conocer las escrituras, pero hasta ahí llega. Ahora, la conclusión de todo es que la etiqueta de judíos, etiqueta, qué interesante, tú te llamas judío, te ufana decir soy judío, y no está mal, y que te ufana de ser un conocedor de la ley, pero eso no te hace justo. No se ufane usted de los títulos que tiene. Yo soy miembro de tal o cual iglesia, ¿sí? Y el punto clave es que si alguno guarda la ley, ¿será justificado? De nuevo voy a preguntar. Hermano Ramos, si alguno guarda toda la ley, ¿sería justificado? ¿Tendría vida eterna? Sin contradicción le digo, por supuesto que sí. Entonces, usted no se me vaya a confundir. ¿Acaso hay otra manera de ser justificado aparte de Cristo? Digo, porque si Cristo justifica, pero el que guarde la ley también se justifica, ¿no es eso proponer que hay dos maneras de ser justificado? Ahora tenemos un problema. No dice la Escritura que si por la ley se lograra la justificación, pues en vano murió Cristo. Gálatas 2:21 lo dice. Por fin. Entonces hay contradicción en la Escritura. Y yo le voy a decir esto, no le tenga usted miedo a ninguna declaración de la Escritura. Trate solamente de entender y ubicar las cosas. Es entonces cuando se levantaría una gran pregunta. Es decir, si usted está proponiendo, hermano Ramos, o usted, Pablo, está proponiendo que la ley sí justifica, porque lo acaba de decir Pablo. Si guardas la ley, eres justificado. Entonces no podemos contradecir la Escritura, por supuesto. Y yo no para defender las tesis del Evangelio de salvación por Cristo, no voy a ponerme en el plan de decir, no, la ley no justifica. Claro que sí, lo está diciendo la Escritura. Pero entonces, espéreme tantito. Y dijimos, entonces hay contradicción, de ninguna manera. Pero esto de que estamos diciendo que si alguno guarda la ley, y me refiero a toda la ley, ese hombre será justificado. Claro que sí. Pero entonces, haga de cuenta que el apóstol Pablo levanta un monumento sobre una montaña y preguntaría, pero ¿podrá algún hombre guardar la ley? ¿Ve usted a dónde llegamos? No, sí te justifica la ley, pero hay alguno, solo uno, que haya podido guardar la ley, a excepción de Cristo, que vino y guardó la ley y nos redimió de la maldición de la ley, porque ningún hombre podía guardarla. Ahora, una respuesta optimista debería decir, claro que sí se puede guardar la ley de Dios. Si hay voluntad, sí se puede. Aquí encuentro uno, el voluntarioso, el dice, nomás hay que querer hacerlo. Pero esto nos lleva a una cuestión. Entonces, guardar la ley es una cuestión de poder guardar la ley. Es decir, si se quiere, si se puede. Entonces, ¿es cuestión de querer o es cuestión de poder guardarla? Y Pablo habrá de explicarnos en el capítulo 7 la experiencia de uno que yo le llamo el judío optimista, pero que representa, por supuesto, la experiencia de mismo Pablo. Yo quería guardar la ley.
puse mi corazón en querer guardar la ley, pero no pude. Encontré que yo era esclavo de alguien más que me impedía guardarla. Es decir, con todo su corazón quería guardar cada apartado de la ley y decidió no solo conocer, saber, sino que puso su corazón en el hacer. Pero ese optimista se vio sorprendido cuando descubre que quería y resulta que no podía. Se ve descubierto que entonces no era un problema del mero querer, sino era el problema de no poder librarse de la tendencia del pecado que moraba en él. Dice, quiero guardar la ley, y descubre que lo que quiero hacer no lo hago por el pecado que mora en mí. Oye, entonces, sí, claro que sí, si guardas toda la ley eres justificado. No más que muéstrame uno solo que lo haya podido hacer. Entonces, significa, por la ley nadie se podrá justificar, no porque la ley no justificara, sino porque nadie podía guardarla. O sea, seamos minuciosos en esos detalles, en esas aclaraciones. Y ahora Pablo les ha quitado a los judíos todas sus falsas esperanzas, pero no nomás a ellos, también a medio mundo, también a nosotros. Así que si usted confía en que de alguna manera será justificado, porque algunos piensan dentro del pueblo evangélico que sus actividades, su gran trabajo, eso ante Dios les gana méritos, pero pues estamos diciendo que la salvación no es por méritos. Y ante esa postura judía, el apóstol levanta un letrero que les diría, no te confíes, porque tú estás confiado en que eres judío y estás confiado en que conoces la ley. Y a muchos les levantaría un letrero el día de hoy diciendo, no se confíen. Así que el apóstol sabe que los judíos buscarán salir de ese callejón en que los ha metido el apóstol y se habrán de defender. Defenderán su estatus de justos y van a echar mano de que ellos habían sido circuncidados y que la circuncisión era la señal de que eran pueblo de Dios, circuncidados al 8º día, y que en su cuerpo estaba esa señal de pacto que Dios había establecido con Abraham. Qué interesante. Y entonces cuando estos apelan a la circuncisión, el apóstol Pablo les dice, bueno, señores, así que ustedes quieren hablar de la circuncisión. Muy bien, pues entremos a territorio de la circuncisión. Ahora, esto que le voy a decir, se lo voy a decir de una manera figurada, como si el apóstol Pablo estuviera viendo al mundo judío, a una enorme multitud de judíos que también a él lo estaban viendo. ¿Qué es lo que éste va a decir? Porque daba la impresión, que el apóstol quería hablar, que ellos tenían una manera de justificarse como gente de Dios. ¿Qué podía decirles Pablo? Como pueblo de Dios, ¿sí? Tendría que verlos. Pero el apóstol Pablo, yo digo que esta gente, esa multitud, estaría viendo al apóstol Pablo, y lo estoy diciendo de manera figurada, estaría viendo pendiente del apóstol Pablo con desenfadada curiosidad.
Y entonces Pablo hace una declaración y los deja aturdidos. ¿Sabe qué les dice? Incircuncisos. ¿Qué dice ese hombre? ¿Cómo se atreve a decirnos incircuncisos? ¿Cómo se atreve a menospreciar la señal de pacto que Dios hizo con nuestro padre Abraham? ¿Cómo se atreve? Y lo dice en el versículo 25. Dice Pablo, bueno, es que la circuncisión en verdad aprovecha si guardares la ley. Pero yo estoy frente a una multitud donde ninguno puede decir que ha guardado la ley. Son rebeldes. Y si eres rebelde a la ley, tu circuncisión es hecha incircuncisión. ¿Pero por qué? Porque haces lo mismo que hace un incircunciso, un pagano, un gentil. Tú que dices que esto no se ha de hacer, tú mismo lo haces. Hay un apartado aquí de versículo donde el apóstol Pablo les hace ese reproche. Estaban de veras, oiga, aturdidos. Porque la circuncisión, dice, aprovecha, significa algo. Si guardas la ley. Pero les preguntaría, ¿alguno de ustedes se atreverá a decirme que sí la guarda? Me parece que nadie contestó. Entonces, tu circuncisión es un símbolo sin valor. Como aquellos dentro de nuestro pueblo que van a nuestras iglesias y que para ellos ser miembro de tal o cual iglesia piensan que eso les da estatus, posición y que eso les abre la entrada al reino de Dios. Diría Pablo, si no guardas el evangelio de Jesucristo, todas esas cosas son cosas sin valor, símbolos sin valor, actitudes sin valor, esperanzas sin valor. No te confíes, diría Pablo. Y es como si ese es un simple símbolo sin valor. Y es como al verlo o oír a Pablo decir semejante versión, lo sacudía de pies a cabeza. Y dice, pues de ti que esos circuncisos, de esos circuncisos que son ustedes los judíos, se espera, pues lo que no se esperaría de un incircunciso. ¿Qué esperan de un incircunciso? Pues que no guarde la ley. Pero de uno que tiene la circuncisión, ustedes son un fraude. ¿Ve usted lo que Pablo está haciendo? ¿De qué manera está acabando con el escondite de medio mundo? Pero si no lo guardan, ¿en qué son diferentes a los incircuncisos? Imaginen lo que eso golpeó al mundo judío. Ahora, yo digo esto, miren, si esta declaración del apóstol Pablo en el versículo 25 los aturdió, pues espérense a la segunda cosa que les dice. En el versículo 26, que los incircuncisos, si guardan la ley, son llamados para Dios circuncisos. Oiga, espérame tantito, el versículo 26 dice, de manera que si el incircunciso guardare las justicias de la ley, no será tenida su incircuncisión por circuncisión.
Porque este hombre, aun siendo incircunciso, guarda la ley de Dios como si él fuera un circuncidado. Si ese incircunciso guarda la ley, ese hombre es como si fuera un circuncidado. De tal manera que con estas palabras, Pablo empieza a llegar con ellos a la meta, a donde ha querido llevar al mundo gentil y al mundo judío. Pero dije, los judíos hilaban fino y no serían fácil. Y ahora ya les ha presentado la cuestión de la circuncisión como algo sin valor si no la guardan. Y está retando al mundo judío a que alguno dé un paso al frente y le diga: Pablo, estás equivocado. Mire, yo le voy a dar un ejemplo. Cuando aquel muchacho rico alcanzó a Jesús corriendo y se postró y le dijo: Maestro bueno, ¿qué cosa debo hacer para tener la vida eterna? El Señor Jesús le dijo: guarda los mandamientos. El muchacho le dice: es que eso los he guardado desde mi juventud. Y el Señor Jesús no lo desmintió. Fíjese bien, no lo desmintió. Y usted diría: aquí está, hermano, ve. Por eso Jesús, yo dije que el Señor Jesús y la Escritura afirman que si el hombre guarda la ley, toda la ley, por supuesto que es justificado. ¿Cómo entro a la vida eterna? Dijo: guarda los mandamientos. Los he guardado todos. Y Jesús no lo desmintió. Quiere decir que no estaba mintiendo, pero que tenía un error de apreciación. ¿Cómo? Jesús le dijo: entonces mira, ve y vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Y aquel muchacho se desplomó porque tenía muchas riquezas y muy triste se regresó por lo que el Señor le había pedido. Pero al punto donde quiero llegar es este. El Señor Jesús puso a descubierto que él estaba fallando en el primer mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas. Y ese muchacho, que tenía la impresión de que él no había fallado, Jesús le escarba tantito y le dice: bueno, pongamos a prueba eso. Y cuando le pide que venda todo y le siga, aquel muchacho no quiere porque tenía muchas riquezas, descubriendo así el Señor que ahí estaba la deficiencia, que no era cierto que amaba a Dios sobre todas las cosas, que sobre todas las cosas amaba su riqueza ese muchacho. Por eso le digo, aparentemente ese muchacho que tenía todo a su favor, porque dice que el Señor Jesús lo amó, estaba en la puerta y no entró. Eso es increíble. Bueno, pero entonces esto nos está diciendo que nadie ha podido guardar la ley. Algunos se han quedado muy cerca. Pero si nadie ha podido guardar la ley, consecuentemente no hay justo ni aun uno. Si el gentil no puede justificarse con su excusa de ignorancia, y el judío con todo y el conocimiento de la ley, y ser un guardián de la ley, y tener la circuncisión en su cuerpo, no se justifica, entonces la pregunta es propia: ¿cómo se justificará el hombre con Dios? Y este es el corazón del mensaje también esta mañana. ¿Cómo se justificará usted con Dios? ¿Cómo podrá ser salvo? ¿Cómo podrá tener acceso a la vida eterna? Y Jesús dijo: si no creyereis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Le preguntaron en Juan 6, que es un pasaje que cité en el mensaje pasado, Juan 6,
que alguien me lo recomendó, lo conozco, por supuesto, y que Jesús les dijo, hay una comida que da vida eterna. Oiga, qué interesante, debieron decir comida que da vida eterna. Nunca nos habían dicho eso. Bueno, pero si hay una comida que da vida eterna, pues entonces la obra que se tiene que hacer ha de ser única, porque este es un caso único. Y entonces le preguntan, ¿y qué obra tenemos que hacer? Obra, fíjese, obra. ¿Qué trabajito tenemos que hacer para tenerla, esa vida eterna? Y Jesús les dijo que crean en el que ha sido enviado. Creer es una obra, por supuesto es la obra de la fe, porque se espanta con la palabra fe y con la palabra obra. ¿Acaso el razonar, el pensar no es un trabajo de la mente y del corazón? Por amor de Dios, no tenemos por qué tirar al bote de la basura las obras producto de la fe. Que Santiago dijo, la fe sin obras es muerta. Pero volvamos. ¿Cómo se justificará el hombre con Dios? El apóstol Pablo habrá de tomar a Abraham como ejemplo. El padre de los creyentes lo habrá de tomar como ejemplo después. Y le dirá, veamos, señores, ¿cómo es que nuestro padre Abraham fue justificado? Porque en la manera que él fue justificado es como tienen que ser justificados todos. ¿Cómo fue Abraham justificado? ¿Cómo se justificó ese hombre? Y entonces los hace andar por esa ruta en que ellos decían que se justificaban por la ley. Pero Abraham fue justificado 450 años antes de que llegara la ley. Luego, la ley no lo justificó. Sin embargo, hay un problema de extemporaneidad. ¿En qué sentido? Cuando hablamos de la circuncisión, que Abraham fue justificado en el capítulo 15 del Génesis por haberle creído a Dios. Mientras que hasta después, en el capítulo 17, tiempo después, fue circuncidado. Luego entonces Abraham fue circuncidado, o mejor dicho, fue justificado, siendo un incircunciso. De tal manera entonces, que fue justificado cuando todavía no había circuncisión. Que la dan quizá 1 año, 2 años o 3 años después, en el capítulo 17, versículo 10. Insisto, ¿cómo fue justificado? Tan solo porque le creyó a Dios y guardó su palabra. Entonces, Pablo es una conclusión vigorosa, que no podían salirse de ese callejón sin salida. Si Abraham fue justificado por la fe, siendo incircuncisos, entonces la fe es el camino para que los judíos y los gentiles sean justificados. ¿Fe en quién? Por supuesto que fe en la persona de Cristo. Se los dijo a los judíos en Juan 6. Le dijo, esta es la obra, que crean en el que ha sido enviado, que crean en mí. Porque a partir del capítulo 6 el Señor Jesús establece la fe en su persona, que crean en mí. Si Abraham ya era justificado y la circuncisión justifica, pero si Abraham ya era justificado, pues ¿para qué la circuncisión? Únicamente era una señal de pacto entre Dios y los hijos de Abraham. Y esa es una cuestión fundamental, de tal manera que el apóstol ha entrado, dije, a los escondrijos, donde ellos se sentían, hermano Isaí, muy seguros. Los gentiles decían, no nos pueden juzgar porque nosotros no conocemos nada de Dios, nunca hemos tenido noticia. Y Pablo les dice, por supuesto que tiene noticia, y se los prueba. O sea, les hace argumentos que tienen carácter legal, hechos reales, y lo mismo hace con el mundo judío. De tal manera que aquí
el apóstol tiene sentaditos a los gentiles y a los judíos como reos ante la justicia divina para proponerles que hay solo una manera de ser justificado, y esa es que gentiles y judíos crean en Cristo Jesús, el que murió por nuestros pecados. Que Dios los bendiga, mis hermanos, esta mañana, y gracias por oírme, por recibirme con ustedes allá. Hermano Isaí, que Dios le bendiga, y yo estoy feliz esta mañana de este evangelio tan extraordinario, y agradezco a Dios por el apóstol Pablo. Dios lo bendiga. Gracias, pastor. A usted también le agradecemos su aportación en esta mañana. No cabe duda que el hombre tiene una lucha interna, tratando, como ya se habló, tratando de guardar la ley, más aún sin embargo, pues no se pudo. Tampoco pudieron justificarse los judíos y tampoco los gentiles. Así es que bueno, teníamos deficiencias que solamente Cristo pudo llenar todas nuestras necesidades bajo la linda y bendita gracia de Jesucristo. Y bueno, en esta mañana queremos agradecerle, pastor, por su aportación en esta carta a los romanos. Si alguien desea comunicarse con nosotros, todavía tenemos espacio disponible, marcando al 704-831-2465, 831-2465. Y bueno, como usted decía, aún los circuncidados eran incircuncisos, o sea, es decir, no calificaban. No es porque la ley no era buena, era excelente, pero sin embargo, buen ejemplo que nos dio aquel joven rico, en el cual pues había cumplido todo, pero casi llegó, y eso es lo que faltaba en aquel tiempo. Aún sin embargo, gracias a la gracia y la misericordia del Señor que sobreabunda en estos días, para que abracemos esta linda fe que hemos conocido, en el cual nos da una expectativa, una esperanza de que nosotros como humanos no llenábamos los requisitos. Aún sin embargo, como usted lo dijo, la circuncisión solamente era un pacto entre Dios y los hombres, que un día de estos vendría Jesucristo. Efectivamente nos visitó hace más de 2000 años, estuvo entre nosotros, y el corazón de piedra, aquel que a veces era muy duro, bueno, Dios circuncidó ahora nuestro corazón. Y eso es de lo que hablamos. No tratamos de regresar al judaísmo, ya que eso no, desde el principio, no ayudó para nada. Pero sin embargo, el día de hoy, a pesar de todo esto, ya lo hemos hablado varias veces, los judaizantes tratan de que volvamos a la ley, cuando ni uno mismo, solamente Jesucristo pudo llenar el requisito que se necesitaba. 704-831-2465. Pastor, le dejo adelante. Pues muchas gracias, hermano. Yo creo que la cuestión es muy interesante, la conclusión. Es decir, nadie niega que la ley, si se guarda toda, da vida eterna. Por supuesto que justifica. Pero el problema no es ese. El problema es que nadie ha podido guardar la ley. Y Pablo aclaró por qué no. Dijo, yo era el judío optimista y yo quería guardar la ley, había puesto todo mi interés, y cuando intenté guardar la ley, desde adentro de mí, alguien me dijo, ¿a dónde vas? Voy a guardar la ley de ninguna manera. Yo soy tu amo. Y descubrí que entonces yo era esclavo del pecado. Por consecuencia, no era mera cuestión de querer, porque yo sí quería, era cuestión de poder, y yo no podía. Pero entonces habría de exclamar, miserable hombre de mí, ¿quién me librará? Y entonces dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, que me ha hecho libre. Entonces es clarísima la intención del apóstol Pablo. Yo creo que es un evangelio que Pablo lo desglosó, como luego decimos coloquialmente, con manzanitas, para que no haya que no le entendí. Por supuesto que sí. Así que, mi hermano, Cristo es la solución para el mundo entero. Eso es lo que Pablo está proponiendo. Hermano Isaí. Así es, dice la palabra que somos justificados por la fe en Cristo Jesús. Cuando el hombre viene a Cristo Jesús, hay una justificación.
y es por la fe que Dios entrega al hombre, y también como hablábamos, pastor, la conciencia, la voluntad humana también. Hay una escritura en Mateo donde se nos dice que Jesucristo no hizo tantas maravillas debido a la incredulidad de la gente. Es decir, que la participación nuestra también cuenta para nosotros podernos allegar a Dios. Y cuando nosotros nos allegamos a Dios, la fe de Dios y la nuestra produce vida y vida eterna. Yo sé que hay personas que están escuchando este mensaje y que es importante que hay una nueva oportunidad todos los días. Aquellos que aceptan, que reciben, aquellos que consideran el sacrificio perfecto que hizo Jesús en la cruz. No hay otro sacrificio, ni lo habrá jamás. Los sacerdotes morían. Es por eso que la causa número 1, Jesucristo, vino para que todo aquello que era la sombra que había de venir en el presente, lo cual muchos que quisieran mirar y miraban desde lejos, tratando de indagar qué es lo que vendría, y muchos de nosotros conocemos la historia, el pasado, no aprovechamos el momento, al contrario, empezamos a revolucionar y empezamos a quitarle valor a la gracia y la misericordia, le empezamos a quitar valor a la sangre de Cristo, y eso es un atentado muy fuerte, yo diría un terrorismo espiritual en contra de la obra maravillosa que Cristo nos entregó en la cruz del Calvario. Qué importante que el día de hoy sigamos adelante, que no nos detengamos, que si ya vimos lo que pasó en el concilio, en este tiempo que los gentiles venían y querían hacer volver a la ley, mas sin embargo, como usted lo dijo, bien dicho, pastor, los circuncidados aún eran incircuncisos, porque el corazón lo tenían pues realmente en contra de lo que Pablo estaba haciendo, el bendito evangelio que hasta hoy, el día de hoy, persevera. Pastor, nos quedan 2 minutitos, no sé si quiera decir algo más para despedirnos. Sí, yo creo que sí, hermano Isaí. Es decir, ¿por qué enfocarnos necesariamente en mire lo que Pablo les dijo a los judíos? Pero ¿acaso, hermano Isaí, no es lo mismo que le diría a una cantidad impresionante de gente que va a la iglesia y que está confiado? Y que afirma o tiene la impresión de que porque sus padres son creyentes, de que porque él nació en la iglesia, Pablo diría, no se confíen, porque tiene que haber un encuentro personal con Cristo. Entonces, yo diría, las palabras que Pablo le habla cuando dice sobre la ley, aplíquesela a que está diciendo del Evangelio y de los que estamos dentro del Evangelio, porque hay demasiada, es una multitud la que está afuera sin recibir a Cristo. Gracias, hermano Isaí. Amén. Gracias, pastor, a usted también. Bendiciones y una vez más, gracias una vez más por habernos dado esta preciosa enseñanza esta mañana. Bendecimos a usted, gracias a usted que nos sintoniza cada día. Bueno, los lunes, miércoles y viernes a esta hora, el pastor Natividad Ramos, en esta ocasión trayendo este precioso evangelio en la carta a los romanos. Agradecidos estamos con el Señor por la oportunidad que se nos permite de poder llegar hasta su hogar, en su trabajo, en su escuela, en la oficina, en la construcción, donde quiera que usted esté. Gracias una vez más. Estamos más que bendecidos al poder compartir este precioso evangelio, un evangelio que no avergüenza, un evangelio que trae poder y que trae autoridad. Bendiciones, que pase un excelente día, una excelente noche.